Le damos a nuestro Padre muchos agradecimientos por poder estar aquí una vez más. Nos da alegría vernos, congregarnos. Nos da alegría poder estar juntos y en armonía. Y hay algo muy importante en medio de pueblo como hijos de Yahweh, como ovejas perdidas que éramos y que el Padre nos rescató. Hay algo muy importante que tenemos que hacer y es tener unidad. Pero esa unidad tiene que venir, como dicen incluso las campañas que hace incluso el gobierno, ¿no? De que el reflejo del comportamiento de la gente pues es un reflejo de lo que recibieron en la casa, ¿cierto? Y es la verdad, sí. O sea, es la verdad, los hijos se portan en la universidad, se portan en el colegio y se portan en donde los amigos según el comportamiento que recibieron en casa, según la educación que recibieron en la casa. Y bueno, el tema de la unidad que estamos hablando, el tema de la unidad que estamos declarando, pues también es una unidad que tiene que empezar en la casa. Y en estos días venía yo pensando y mirando el tema de la unidad como familia. Eso es muy importante. Y esta mañana me llegó ahí un mensaje recordatorio de YouTube, de un pastor incluso, y justo lo que hablaba y el tema que él estaba hablando tenía mucho que ver con la unidad familiar. Y a mí me hizo el día, por así decirlo, porque me confirmó mucho eso. Yo quiero que me acompañen al libro de Mateo. Al libro de Mateo. Acompáñenme allí un momento. Aleluya. Hay algo muy importante que tiene que ver con el tema de la unidad. Y la unidad familiar, hoy vamos a hablar de eso precisamente, de la unidad familiar, porque ustedes se imaginan ahora que viene Año Nuevo, porque viene Año Nuevo, y parados en una fecha histórica como lo es Año Nuevo, hemos aprendido hasta cosas de cultura general, de saber que el día completo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, ¿cómo recibe el nombre de qué? Equinoccio. Diga, equinoccio. Equinoccio, cuando se escucha esa palabra, es ese momento en que el día tiene 12 horas luz, 12 horas noche exactas, sin segundos ni minutos de diferencia, como suele pasar el resto del trimestre, que se empieza, el día dura un poco más, la noche, ¿sí han notado eso? Que hoy ya amaneció más rápido. Y usted se levanta y normalmente a las 5:15, 5:20 empieza a rayar el alba, y hay días en que son las 6 de la mañana y todavía está oscuro. Se va corriendo, eso es una alteración que tiene por la rotación, por todas estas cuestiones de la Tierra. Pero equinoccio es lo que determina ese momento preciso en donde ese día, en donde ocurre un equinoccio, es 12 horas luz, 12 horas noche exactamente. Y ese equinoccio, pues determina precisamente los cambios de estaciones. Los cambios de estaciones. Y para nosotros ya no es un secreto, ¿qué significa diciembre? ¿Qué significa diciembre? ¿O de dónde viene la palabra diciembre? De décimo. De décimo. ¿Y noviembre? De noveno. Octubre. De octavo. Septiembre. De séptimo. Ya ahí para atrás lo cambiaron ya los emperadores. Pero eso significa, o sea, aun cuando el hombre en medio de su maldad, y bueno, por plan satánico también, porque pues quería distorsionar todas las cosas, quisieron cambiar todo el tema del calendario, dejaron ahí esa evidencia. Dejaron una evidencia que no la pudieron ocultar, o sea, se delataron solitos, dejando un septiembre, un octubre, un noviembre y un diciembre que determinan séptimo, octavo, noveno y décimo. Y siendo diciembre el mes décimo, ya con la variación de los días según los equinoccios, es décimo en enero y parte de febrero 11, y febrero y parte de marzo es 12, el mes 12.
el año tiene 12 meses. Ajá. Realmente, originalmente, se viene el año nuevo. Amén. Se acaba un año, según la Torá, ¿sí? Se acaba un año cuando se ejecute el equinoccio, va a ser el primer día, valga la redundancia, de primavera, porque ese primero y primavera es lo mismo. Primavera y primer día del año. El próximo miércoles es el último Shabbat, el cuarto Shabbat del mes 12. ¿Listo? Viene el día de cambio de estación de primavera, viene el día de preparación y ya de ahí en adelante tenemos mucho más claridad para las personas que dicen, ay, ¿en qué día es que estamos hoy? ¿Cómo es que estamos hoy? Les invito, les hago el reto de que empiecen a llevar desde ese día, ustedes mismos la cuenta. Que no tengan que incluso, no porque no estemos para apoyar y que no está el siervo Antonio, Carlos, Wilson o los otros que están muy pendientes, el hermano Oscar, etc. No, sino que qué bueno ustedes empezar a llevar en una hojita su cuenta y decir, hoy es 1 del mes 12 del primer mes. Primero del primer mes de un nuevo año. Y de ahí para allá usted empieza a contar. Usted ya sabe que se para el día de preparación, está el Rosh Yodesh, cabeza de mes, que va a ser también Rosh Hashanah, cabeza de año, y empieza a contar 6 días, Shabbat, 6 días, Shabbat, y usted va a empezar a encontrarse las fiestas, porque se vienen las fiestas. Fiestas de Yahweh, fiestas proféticas, unas ya ejecutadas, otras por ejecutarse. Pero ya usted va a estar cronológicamente en el momento que es. Y obviamente vamos a estar para estar recordando eso todo el tiempo. Pero, listo, es supremamente importante que viene Año Nuevo Toraico. Es supremamente importante que se vienen las fiestas. Porque queremos agradar a Yahweh, ¿cierto? Lo cantamos durante 2 canciones seguidas. Lo único que quiero es que cuando vengan me encuentres haciendo tu voluntad. Pero ¿de qué nos sirve guardar fiestas si no hay unidad familiar? ¿De qué sirve cantar canciones, decir Yahweh, Yeshua y Aleluya si no hay unidad familiar? ¿De qué sirve? Usted mismo en su interior sabe que eso no sirve. Que Yahweh le bendiga y le multiplique la vida. Dígale al que está a su lado, unidad familiar. Unidad familiar. Unidad familiar. Unidad familiar. La Torá dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿cierto? Usted le enseña a su hijo a cómo comportarse y él, donde esté, se comporta. Como es de elegante, de delicioso cuando los hijos de uno están en otro lado y luego uno escucha que le dicen, ese hijo suyo sí es un señor, eso es un caballero. Sí. Ay, uno hace como que, ese es mi hijo, ahí sí, ese es mi hijo. Porque fuera lo contrario, no es adoptado, no, pero igual sería mi hijo. Qué niño tan juicioso. Qué niño tan juicioso, oiga, qué respeto, oiga, no hay que decirle que lave la loza, etc. Eso es muy agradable y eso es un reflejo de lo que se le enseña en la casa. Qué bonito tener unidad en la congregación, sí, pero es que la unidad en la congregación es un reflejo de la unidad que hay en la casa. De lo contrario, se llamaría hipocresía. Diga hipocresía. Hipocresía. Y la hipocresía es fea, ¿sí o no? La sola palabra hipocresía es fea. Y de hecho, cuando usted le dice hipócrita a alguien, usted no lo dice hipócrita. Usted le pone un acento en la P, hipócrita. Sí, en serio. ¿Cómo es? Usted no dice hipocresito. No. Es hipócrita. Yo tiraba y todo. Hipócrita. Sí. No voy a decir lo que iba a decir. El caso es que somos un reflejo de lo que es nuestra vida realmente. Y el tema de la hipocresía se vive muy fuerte cuando, por ejemplo, uno está aquí y ahí está la esposa y los hijos que lo conocen a uno y que ellos ahí sentados digan, si supiera. muy bonito como habla, Wilson, pero sería muy triste, ¿cierto? Y afortunadamente tiene uno esos policías ahí. No, es genial, y todos los que tenemos los hijos lo hemos vivido, incluso eso de que nos confronten cuando uno se descarga. Porque propósito Samuel a mí varias veces me ha dicho, pero padre, usted esto y esto y esto y esto y esto. Y queda uno ahí como que, uy. Qué vergüenza. Sí. Qué vergüenza. Y lo hacen caer a uno en cuenta porque son los prójimos más prójimos. Claro. Y cuando la esposa le dice a uno, pero es que mi y es que esto y esto, y queda uno ahí como que,
y por dentro uno sabe de que hay que preservar el shalom en el hogar, la unidad familiar, porque eso es lo que se va a reflejar allá afuera. Porque de nada serviría venir aquí a decir cosas, a hablar cosas y ya. Se vienen las fiestas, aleluya, las vamos a guardar, las vamos a celebrar porque el Padre nos tiene ahí en esa línea y en ese entendimiento, pero tener que nos cojan las fiestas con unidad no solo de congregación, sino unidad familiar. Y vamos a hablar de la unidad familiar tomando como ejemplo una casa, un hogar, una familia, ¿sí? Y me pareció muy especial y me estalló la cabeza hoy varias veces analizándolo desde este punto de vista, desde esta casa. Vamos a tomar la casa de un señor que era carpintero, que fue carpintero y que tenía a su esposa y estuvieron al punto de la separación y del divorcio. Sí, señoras y señores, les estoy hablando del hogar y la casa de Yeshua. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 1. Hoy en día se conocen muchos hogares disfuncionales, ¿cierto? Sí. Hogares en donde hay un hijo que no es de alguno de la pareja y ahí está. Hogares separados, terceros, cuartos, matrimonios. Eso se ve mucho, eso es muy común últimamente, lastimosamente, no debería de ser así. Y vamos a tomar el ejemplo aquí y yo les voy a avisar cuándo fue que me estalló la cabeza, porque uno humanamente tiene una percepción de lo que supuestamente es bueno, es perfecto o es lo correcto de las cosas, humanamente. Pero pues tenemos un margen de error muy grande nosotros como humanos. Y hay cosas que a mí me estallaron la cabeza cuando estaba leyendo esto, que uno piensa no, pero pues Yahweh dice sí. Y si el Creador dice sí, pues ¿quién le dice que no? ¿Cierto? ¿Cómo se dieron las cosas? Mateo, capítulo 1, verso 18. Desde ahí dice que el nacimiento de Yahshua fue así. Estando desposada Miriam o María, la madre de Yahshua, con Joseph, antes que se juntasen, se halló que había concebido, que había quedado embarazada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Y pensando José, el esposo, el cabeza de familia, en esto, pensando él en esto, dice, a ver, Eran comprometidos. sí, exacto, ya estaban eso. Verso 20, pensando él en esto, he aquí un ángel de Yahweh se le apareció. Hagamos una pausa ahí. Primero que todo estamos tomando como ejemplo el hogar de Yahshua, ¿cierto? Y sabemos que esto se mueve y que es un escenario en una cultura en específica. ¿Qué es la cultura qué? Hebrea, judía, ¿cierto? Es la cultura judía. En la cultura judía, para los que quieren adoptar cosas y costumbres judías, que pues sabemos que eso le pasa mucho a las personas cuando están yendo a las raíces, sabemos que es un hilito muy delgadito entre raíces hebreas, entre nuestros orígenes y el judaísmo. Usted y yo sabemos que eso es un hilo delgadito y que fácilmente se puede uno pasar al judaísmo con sus ritos, con sus cosas y con todo. Entonces hay personas que dicen, voy a adoptar toda la costumbre judía. Así, pues le tengo una noticia. Tiene que investigar y estudiar mucho sobre la cultura judía, porque en la cultura judía las mujeres cállense la boca y no pueden hablar si no les dan permiso para hablar. ¿Quieren adoptar esa cultura? No. Listo, entonces o adóptenlo todo o no lo adopten. Cierro ahí como paréntesis que no abrí. A propósito, yo tampoco puedo callar como mujer porque necesito darle luz. Ajá, bien pueda. En el momento que usted me publica, ¿ya? Claro que sí. Sí, sí, explicarlo. Bueno, en la cultura judía, la mujer cállese y solo hable si le dan permiso para hablar. Eso es de la cultura judía. Entonces, vemos aquí, dentro de un escenario de la cultura judía, donde también dentro de la cultura judía está lo siguiente. Si la mujer adultera, ¿qué hay que hacer? Según la cultura judía. Apedrar. Es una responsabilidad del esposo. Miren la responsabilidad del esposo en la cultura judía. Avisarle a los dirigentes políticos y sumos sacerdotes de que la esposa es adúltera para que se lleve el respectivo protocolo. Y es, llévela a la plaza para que pueda ser apedreada y que la maten. Imagínate. Padre mío. ¿Sí ven? Está dentro de ese escenario. Y ahora es un cabeza de hogar responsable
que viene como descendiente de la tribu de Judá, viene de David directamente José, o sea que guarda absolutamente todo, sabe cómo son las cosas. Y aquí aparece el primer principio, diría yo, necesario e indispensable para que haya unidad familiar. Y es sensibilidad hacia la presencia de Yahweh. Diga, sensibilidad hacia la presencia de Yahweh. ¿Por qué lo digo? Y aquí empieza lo primero que me estalló la cabeza. ¿Quién es la cabeza de ese hogar? José. Se supone, ¿cierto? O sea, ¿cuál se supone? Es la cabeza de ese hogar. Y hay unos patrones de conducta en donde todo es a la cabeza. Pídale permiso a la cabeza. Es las decisiones que tome la cabeza. Así sea un lugar muy bonito en donde se hable con la esposa, pero quien toma las decisiones es la cabeza. Eso es en ese escenario. Y viene Yahweh y le habla primero a quién acerca de lo que iba a suceder, acerca de sus planes. ¿A quién le habló primero? Le habló primero a María. Y ahí es donde mi cabeza hizo bien. Estamos tomando como ejemplo el hogar de Yahshua. ¿Y a quién se le apareció primero el Rúa? A Miriam. Esto es tremendo. Porque yo veo ese escenario y yo digo, pues claro, o sea, Yahweh se va a entender con la casa. Yahweh, entiéndete conmigo. ¿Y cuántas veces en casa no pasa que esto lo vamos a ver más adelante, que más de una esposa está embarazada de una idea? ¿Sí? Y entonces yo soy la cabeza, pero pues yo soy el que debería mirar a ver cómo hacemos, cómo producimos, cómo explotamos esa idea. No, si fue voluntad de Yahweh embarazar a mi esposa con una idea, pues venga, miremos a ver, explotémosla y hagámosla, y qué bendición. Bueno. Pues así Yahweh decidió escoger el hogar de Yahshua. Decidió hablarle primero a la mujer con su rúa, para manifestarle sus planes. Tanto así que luego tiene que Yahweh, a través de su malach, decirle a Joseph, decirle, sujétese, que eso que yo voy a hacer es el plan que tengo con Miriam. O sea, se volteó la torta, pero ¿para quién se volteó la torta? En el cerebro humano, ahí donde les digo, me hizo, como que, tremendo, porque yo pensaría, por la cabeza, pero es que Yahweh es Yahweh. ¿Y qué pues diremos? ¿Es Yahweh injusto? Por supuesto que es. Y vemos aquí una sensibilidad ruhaní, que es lo primero que les estaba diciendo para la unidad familiar, porque Miriam tenía sensibilidad con Yahweh. Claro. Por supuesto que sí, pues tanto que fue escogida dentro de todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Yahshua. Fue escogida, tenía sensibilidad. Y ahora miren lo que pasó. Pensando él en esto, ¿sabe qué dice otra versión? Que incluso, no sé si por ahí dice otra versión. ¿En cuál? De José, en el verso 20. Pensando él en esto. Miren lo que dice la segunda parte del verso 19. Acompáñenme al verso 19 de Mateo. Joseph, su marido, como era ¿qué? Justo. Como era justo y no quería Infamarla. difamarla, ¿ve? ¿Cuál será la diferencia entre las dos palabras? Quiso dejarla secretamente. Así. Diga, divorcio. En el hogar de nuestro Redentor Yahshua HaMashiach, escogido por Yahweh, era un escenario de divorcio. Era un escenario de un esposo diciendo, la quiero dejar. O sea que eso eso llegó en la mente de Joseph, siendo hombre justo, pero también sabía de que no, es como tampoco así. Embarazadita, mamita, si yo no la he conocido. Yo ni siquiera la he visto. Ni siquiera, no la he visto. Y usted me salió en embarazo. No, pero pues yo no quiero que la maten. No quiero difamarla ni nada. No, yo la voy a dejar. O sea, de verdad que no puedo seguir con usted, mamita, pero así, que nadie se dé cuenta. O sea, muy lindo. ¿Para qué? Porque el hombre era justo, era bueno. Pero ese era el escenario del hogar de Yahshua. Un hogar a punto de la separación y del divorcio. Ya sabemos que Miriam era sensible al rogar. ¿Cierto que sí? Porque ya se le había aparecido y había sido escogida, seleccionada, bendita tú entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de Yahshua. Y ahora faltaba si el esposo tenía sensibilidad o no. Si Joseph no hubiera tenido la sensibilidad espiritual, la hubiera dejado. Por muy bueno y justo que fuera. Pero la hubiera dejado. Ese era el plan de él. Verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla, pero secretamente. Listo.
ahora viene el verso 20 y dice, y pensando él en esto, o sea, la voy a dejar, o sea, ya, decisión tomada. Claro. Decisión tomada. Pensando él en esto, se le apareció Yahweh en sueños y le dijo, Joseph, hijo de David, que quede por sentado que es de la tribu de David, ¿cierto? De la descendencia de David. Joseph, hijo de David, dice, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado Del Ruach HaKodesh es. Entonces, imagínese hoy en día, ¿sí? Que, no sé, Lilo, por ejemplo, venga y me diga, papito, estoy embarazada. Y digamos que por alguna razón sabemos que yo no puedo embarazar. Y ella me diga, pero no, Willy, tranquilo, que eso es del Espíritu Santo. Tranquilo, que eso es del Ruach HaKodesh. Yo puedo ser justo. Pero ahí sí, como dicen, yo después todo me lo como. No, San Lilo, pues. Por poner el ejemplo, hoy en día no habría lugar para algo como eso. ¿Usted lo creería? No, muy duro. Que alguna de sus hijas llegue y diga, abuela, estoy embarazada. Hágala así por encima, padre, guárdala. Pero que llegue y le diga, mamá, papá, estoy embarazada. ¿Cómo? Sí, pero ¿por qué? Y todo el show, pues, de El Ruach decepción, HaKodesh. de dolor. Pero mamá, no se preocupe, es del Ruach HaKodesh. Pobrecita. ¿Qué hace la mamá? No. Coge la correa K2. Una chancla. Una chancleta Croydon y le deja la marca en la piel. Al menos, pues. Pero la decepción y el llanto sería mucho porque, pues, no, o sea, no hay lugar para eso hoy en día. ¿Cierto? No hay. No hay, sería muy extraño. O sea, ni la que lo dice hasta pasarse así. No, pues, qué espíritu. El caso fue que él lo pensó, se le aparece en sueños y le dice, esto es del Ruach HaKodesh. Recíbela porque lo que ella ha engendrado del Ruach HaKodesh es. Verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahshua, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por Yahweh por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Immanuel, Yahweh con nosotros, que traducido es Yahweh con nosotros. Sensibilidad ruhaní, dígalo. Sensibilidad ruhaní. Y es ahí en donde vienen muchas preguntas y muchos escenarios se plantean, en donde dicen, listo, digamos que mi hogar sí es de dos personas que tienen sensibilidad ruhaní, pero ¿y qué cuando ella no quiere? ¿Pero qué cuando él no quiere? Y no quiere entender, y no quiere aferrarse, y no quiere buscar las cosas de Yahweh. Es más difícil ese escenario, ¿verdad que sí? Muy. Y ahí tienen una batalla bien dura las personas que sí están comprometidas. Pero la unidad familiar se da en medio de esa unidad a través del Ruach HaKodesh. Así es. Porque recuerden que usted puede decir yo perdono, pero es que el que perdona realmente es Yahshua. Yahweh a través de Yahshua. Yahshua entregó su vida en el madero, derramó su sangre para demostrar lo que es el verdadero perdón. Porque Él recuerda, puede recordar todo lo que nosotros hacemos todos los días, sabe lo que nosotros hacemos, pero recuerda sin dolor y eso es perdonar. Y entrega su vida. ¿Sí? Ese es el perdón verdadero. Y nosotros podemos decir yo amo, pero usted sabe que el amor suyo y el amor mío es que Condicional. es condicionado, es egoísta. Busca lo suyo. O sea, yo a usted lo amo porque usted me ama. Si usted me deja de amar, yo lo dejo de amar. O sea, si usted no me quiere, yo no lo quiero. Si usted me trata mal, yo lo trato mal, y etcétera, etcétera. Así somos usted y yo. Así somos usted y yo. Por ahí se ven casos en los que hay personas que uno dice, ay, pero usted tan bobito, tan bobita. Sigue ahí, mire cómo tiene ese ojo. Y usted sigue ahí, no, es que lo quiero tanto. O cuántos casos no se han visto de que algún tipo le está pegando a una mujer en la calle, la esposa le está dando madera, llega alguien y se mete, y ese alguien le pega al marido y se levanta ya con el tacón, ¡deja quieto a mi esposo! A pegarle con el tacón, después de que la estaban defendiendo. Sí. Casos se han visto, a mi papá le pasó. Sí. Mi papá quiso defender una señora que le estaba dando duro, y la señora levantó a pegar a mi papá, que no me le pega a mi marido. Y la estaba ayudando. Entonces, nuestro amor es raro, es retorcido, nuestro amor tiene orígenes y bases muy limitadas, pero el amor de Yahweh es todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no es ansioso, no busca lo suyo y etcétera, todo lo que usted conoce, porque así somos los seres humanos. Pero para poder encontrar esa unidad familiar necesitamos esa sensibilidad ruhaní,
Así que para los que pueden estar con su esposa, con su esposo, que están ahí, les toca meterle los fierros a eso. Y para eso están el uno con el otro, para que cuando el otro esté como apagado, llegue usted como carboncito encendido a encender a su esposo. Y viceversa, si ve a su esposa apagadita, pues llegue usted como carbón encendido a encenderla. Porque se necesita esa presencia de Yahweh en el hogar para que haya unidad familiar. Así es. Eso es indispensable. Hay una palabra que parece que es una mala palabra. Voy a decir algo que parece que es una mala palabra. Y es la palabra sujétese. ¿Cierto? Parece que fuera una mala palabra, porque esa palabra sujétese no es muy bien recibida. Es incluso malinterpretada muchas veces. ¿Cómo así? Malinterpretada de los dos lados. Malinterpretado del que tiene que sujetarse, y a veces también lo malinterpretan a quienes deben el sometimiento, porque se quieren aprovechar de eso. ¿Sí? Porque es que la sujeción tiene que ir ligada al amor, a la Jabad. Acompáñame a Efesios 5. Efesios acerca de la sujeción precisamente, porque sí, la Torah dice esposas sujétense a sus esposos, ¿cierto? Y está establecido, y la palabra someterse de entrada es muy rechazada, es fastidiosa para muchos. Pero el asunto es, ¿qué mujer está dispuesta a sujetarse a un hombre que no se sujete a Yahshua? Y ahí por ese lado van ganando las mujeres. Hablándolo del tema de sujeción como lo dice la Torah. Porque dice el verso 22, vamos a leer ese que es espinoso, que no gusta. Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos. 5:22. Las casadas estén sujetas. A ver, mujeres, repita. Debo estar sujeta a mi marido. Debo estar sujeta a mi marido. ¿Y por qué apretan los dientes, no? Tranquila, no eres tú solita. Eso es como que duele. Vemos la silla como que estaba maluca, como que quedó rara. Mujeres, someteos a vuestros maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Yahshua es cabeza de la iglesia, el cual es el cuerpo y es su Yeshua, su Salvador. Su salud. Así que como la iglesia está sujeta a Yeshua, así también las casadas lo estén a sus maridos. Ahí llega ese látigo. Y dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Yahshua amó a la iglesia. O sea, de su vida por su esposa. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua y por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una quejilá honrosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese kadosh y sin mancha. ¿Listo? Entonces dicen, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cuántos de los hombres que hay aquí, cuántos aman su cuerpo? Todos. ¿Sí? Usted no le mete la mano a una sierra eléctrica porque usted sabe que dolor y que necesita esa mano o ese dedo, ¿cierto? A no ser que sea un accidente. Usted ama su cuerpo. Dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo ni carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Yahshua a la congregación. Listo. Entonces hasta ahí vemos esa parte de quién se sujeta a quién y cómo a cómo. Pero es que el verso 21 dice algo muy bonito. El verso 21 de Efesios 5 dice, someteos los unos a los otros. Unos a los otros. En el temor de Yahweh. El sometimiento no tiene que ser una mala palabra, el sometimiento no tiene que ser algo tormentoso. Eso es algo que se hace en Ahabá con temor a Yahweh. Y someterse los unos a los otros es respetar eso de que yo tengo libertades, yo tengo libertad de expresión, pero mi libertad termina en donde comienza su libertad. Ahí termina. Yo no puedo pretender que por mi libertad de expresión incomodar a mi hermano que está a mi lado, a mi prójimo o a mi amigo o a lo que sea.
Yo tengo libertad de expresión, eso pasó en el colegio al principio del furor de la libertad de género. Y muchos profesores estaban cayendo en el error gravísimo de respetar la libertad de expresión de algunos, pero atentando en contra de la libertad de los demás. Porque entonces se levantaba el niño que decía, no, pero es que no me siento cómodo haciendo la tarea con fulanito porque pues ya le dejaron expresarse libremente, pero yo no me siento cómodo. No, de malas. Usted tiene que hacer la tarea con él porque es la libre expresión de él. ¿Y entonces qué pasó con la mía? ¿Qué pasó con mi libre expresión de no quiero? Entonces no me respetan a mí, respetemos a todo lo de los demás, menos lo que yo pienso. Entonces ahí es donde ya los profesores, yo tuve la oportunidad de decirles a un profesor en una reunión y fue incómodo. Pero yo le dije, no, es que la libertad es para todos, o sea, si no se quiere, pues respétenlo también. Claro. Y lidien ustedes ya con el otro tema, pero no vengan a atropellar a los otros por la libertad, y el gobierno mismo hace eso muchas veces. Claro. La libertad mía, no se olvide eso, mi libertad, yo tengo libertad, pero mi libertad termina en donde comienza la suya. Ahí termina. Y todo esto juega un papel muy importante para lograr esa unidad familiar, Claro. para lograr ese chalón en la casa. Ese que los dos, que todos los, obviamente ya estamos hablando de una familia en donde hay hijos, pues los hijos tienen que tener una relación personal con Yahweh, tienen que tener presencia de Yahweh. Porque entonces imagínense papá y mamá bien comprometidos y los hijos bien hijos de Yahweh mundanos. Difícil la cuestión. Entonces la unidad va a ser difícil de alcanzarla. Pero tenemos que buscar esa unidad. Volvamos otra vez a Mateo. Empieza a pensar en esa unidad familiar. ¿A beneficio de quién? ¿De todos o solo mío o solo se recarga sobre una persona? ¿Qué día estuvimos en un escenario en donde estábamos ensayando con los muchachos en la casa unas canciones? Y Lilo vino y dijo, me gustaría esto, esto y esto. Y en su momento, lo primero con que se encontró de mi parte fue no, pero. Y yo puse un poco de peros. Le dije, no, como para llegar a no. Entonces, obviamente se notó que ella no le gustó y bajó. Pero a los 2 minutos estaba yo haciendo lo que ella había querido que se hiciera. Sí, estaba ya yo entrando todas las cosas a una habitación, qué sé yo, y esa casa quedó hermosa. Era algo que tenía que ver con la casa. Y no sé si Lilo lo notó, que de primerazo se encontró con una respuesta no afirmativa mía, no buena mía, le dañé un momentico, pero yo no sé, de repente yo tampoco pensé ni dije, ay no, yo como que tengo que recapacitar, no, fue algo como tan automático, me tiene tan adiestrado, que yo no sé si es que mi cuerpo, mi mente, mi corazón me dice, Hágale caso. le va a ir mal ahora. De alguna vez pero no, yo no dijimos nada, no pensé yo, se los digo aquí, no pensé yo en ay no, yo tan malo, no, simplemente un break, y el break fue que yo bajé y ella como ya feliz, estos ojitos le brillaban y fue bueno, obviamente el resultado fue bueno, o sea, yo no me sometí a algo en contra de mi voluntad que no quería yo, no, fue agradable, el resultado final fue maravilloso, pero eso sucede de alguna manera cuando uno sabe que la unidad familiar es necesaria. Claro. Porque es que, ¿a qué renunció Joseph al hacer todo lo que hizo? Joseph tenía su carpintería. Joseph era carpintero, ese era su trabajo. ¿Y para dónde se fueron a vivir después de lo que pasó? ¿Para dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? Va a verle. Un 24 de diciembre. No, se fueron para Egipto. Tuvieron que irse para Egipto. Fíjese a lo que la cabeza de hogar de una cultura judía fuerte y pesada estuvo dispuesto a hacer. ¿Cuántos líderes religiosos, pastores, hemos visto ejemplos por todos lados del mundo y cercanos y lejanos que han sacrificado a sus hijos por el ministerio? Que han sacrificado a otros hijos por el hijo que ministra y que sirve, que han olvidado y se les ha dañado todo, y se les ha dañado los hogares por enfocarse tal vez en la fama, en el dinero o en hacer una obra, o todo lo anterior camuflado en querer hacer una obra. Pero miren el ejemplo de marido que nos da Joseph, que estuvo en medio de una cultura muy pesada, muy difícil, dispuesto a renunciar a su trabajo y lo dejó porque se fue a vivir a Egipto y se llevó a su esposa a Egipto. A empezar de ceros. Joseph puso por delante a su familia, a su hijo,
porque ya iba a ser legalmente su hijo, porque el tema de la adopción hace legalmente un hijo adoptado también tiene derecho a herencia, entonces eso queda establecido, pero él puso por delante a su esposa, a su hijo, a su familia, a su hogar, antes que responder con unas responsabilidades políticas y culturales, antes que cualquier cosa. Es más, Joseph o José, pues viene como de la casa de Judá y viene de genealogía de David, y tranquilamente él podría ser un heredero al trono, si se acaban los hombres de ahí para adelante, porque de mi trono nunca faltará un rey, y viene Salomón, y de Salomón se viene toda la genealogía, y de ahí para allá podría ser tranquilamente un heredero, pero él decide poner por delante su esposa y su hijo, su hogar, su familia, antes que cualquier cosa. En un hogar disfuncional, en un hogar donde iba a haber una separación y un divorcio. Pero la sensibilidad y el poner por delante el hogar y la familia fue algo en lo que Yahweh trajo bendición para su casa y para su vida. Amén. Trajo bendición. Y es ahí donde muchos líderes religiosos se equivocan, porque creen que lo otro está primero y creen que el ministerio es poner de primero a Yahweh. No, poner de primero a Yahweh es usted ocuparse de lo que Yahweh le ha entregado a usted. De su hogar. Cuando hablamos del huerto, ¿no? A mí me gusta mucho cuando clamo por el hogar de Zair, porque Zair y todo su jardín, y pega muy bien. Sí, porque Zair tiene un jardín con una flor blanca, sí, tiene una azucena, tiene jazmín, dalias. Tiene un jardín completo Zair. No sé si Zair será un bejuco, un palo, este hombre del origen del nombre Zair. Pero lo cierto es que él tiene un jardín. Lo cierto es que él tiene un jardín, ¿cierto? Un roble, debe ser un sinónimo de roble. Es un jardín. Entonces, esa unidad y ese poner por delante ese ministerio y esa congregación que me dio Yahweh a mí primero, eso es hacer la voluntad de Yahweh. Eso es hacer la voluntad de Yahweh. Usted responder por su casa, por su familia, por sus hijos. Eso es responder por un hogar. Y eso trae unidad familiar. Así es. Así que quienes han estado, tanto mujeres como hombres, pensando en hacer otras cosas antes que poner por delante esa restauración del hogar y de la familia, pues tienen que replantear el asunto. Hay que replantearlo, porque el hogar es algo importante. Y Joseph nos dio cátedra con eso. Después de pensar en divorciarse, en dejar a Miriam, a María, la madre de nuestro Redentor Yahshua, tuvo sensibilidad, se dejó hablar por el Rúa y puso por delante y renunció a lo que fuera. ¿Cuántos estarían en posición de dejar lo que tienen en este momento por su esposa y por sus hijos? ¿Sí? Tal vez no son muchos. Y en cuanto más se tiene, más difícil es de soltar. Porque si vivimos, pues o sea, es más, lo hemos experimentado. Cuando no hay plata para salir, pero ¿qué es lo que hace unas vacaciones o una salida agradable? Vivir en familia. Es con quien se hace el asunto, ¿cierto? No importa el lugar, no importa el lugar, porque poder ir uno a un parque cerca del barrio a comerse un bonais, se disfruta es por con quien se va. Sí. Y hay personas pues que tienen el caché y el pinche, ¿dónde vamos? San Andrés, Cartagena, ¿no? Pues, yo escasamente escojo Caracas, Montenegro. Sí, y ya no, porque pues, no hay una moto, entonces ya es diferente. Pero el asunto es que ahí se comprueba la importancia de la unidad familiar, porque es que no es el lugar, no es. Días pasados me invitaron a un evento, un amigo pastor me invitó a un evento y yo desde el principio, desde que él me empezó a hablar, yo dije, Lilo, yo no quiero ir si no es con usted. Y al principio, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Pero qué era eso? ¿Qué van a hacer? ¿No? Pero después de manifestarle que no era el lugar, no era lo que se iba a hacer, sino que era para mí la compañía, era para mí poder estar con ella, que me vean y digan, ay, llegó él y llegó con ella, genial. Claro. Genial, porque no es el lugar, no es lo que se vaya a hacer, sino con quien se comparte. Y a nivel familiar eso pega durísimo. Porque cuando uno va a salir, ya siempre yo decimos, ay, pero qué pesar los muchachos. Y entonces buscamos siempre la forma de acomodarnos a la situación, porque no es el lugar, no es el destino, sino con quien se comparte el escenario, con quien se comparte el espacio. Y esa unidad familiar es la que entendió Joseph como principio. Unidad en el Ruach, sensibilidad para que el padre pueda hablar y decir las cosas,
y que sin que nadie le diga usted resulte haciendo lo que es en pro de la relación y del ambiente familiar y dispuesto a darlo todo, a entregarlo todo por ese hogar y por esa familia. Antes que por cualquier cosa, porque ahí también está Yahweh. Yahweh no solo está en el ministerio, Yahweh no solo está en el ir a predicar, no solo está ahí, porque es que a los primeros que hay que predicarle son a los de la casa. ¿A quiénes son los primeros que hay que enseñarles la Shema? A los hijos. Se la enseñarás a tus hijos, dice la Torah. No dice enséñenlos a los hermanos de la congregación, no. Cada uno tiene la responsabilidad de decirle a sus hijos y enseñarles de que no hay nadie como Yahweh, que no hay nadie, que Él es único, que no existe nada ni nadie que se compare a Yahweh. Eso es lo primero que hay que hacer. Y dice, y hágalo en la mañana, en la sala, cuando vayan de camino, antes de dormir, cuando estén ahí conversando. Dice, díganles y recuérdenles siempre que no hay nadie como Yahweh. Y usted y yo sabemos que no es repetir una oración, porque para rezar, rezos aprendimos en la religión, sino que es un tema de conversación, de que si mi hijo dice, uy papá, me fue bien en tal cosa, uy, Yahweh sí es muy bueno, ahí estoy haciendo Shema. No tengo que decir Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, que para canción es muy linda, pero yo estoy haciendo Shema cuando le digo, uy, Yahweh es muy bueno, no le estoy diciendo, uy, usted sí es muy inteligente, que lo es, uy, es que esa destreza que usted tiene, que la tiene, pero cuando yo pongo por delante y le digo, uy, Yahweh sí es único, ¿no? Yahweh sí es muy bueno, le estoy haciendo Shema, porque en su corazón le estoy enviando el mensaje de que no hay nadie como Yahweh. Uy, bendito sea Yahweh. Y ahora cuando los hijos son los que dicen, uy, Yahweh sí es muy bueno porque, uno siente un fresquito porque está entendiendo la Shema. Entendió el principio de la Shema. Así es. Y ame a Yahweh con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Con todos sus recursos. Con todos sus recursos, ámelo. Meta a Yahweh en todos sus asuntos, Shema. Y todo eso trae la unidad familiar. Ame a los demás. Y cuando nosotros tenemos esa unidad familiar, se nos hace fácil amar al prójimo como nosotros mismos. Se hace fácil. Porque lo que se vive en casa es eso, es ese ajabad, es ese compartir, es ese amor, es ese respeto. Y luego fácil podemos respetar a los demás. Se transmite a los demás. Y vienen personas a casa a visitar y dicen, ole, aquí hay un ambiente diferente. Ole, aquí es tan rico venir, ole, qué raro, o sea, cómo se comportan, cómo hablan. Es diferente. Y ahí estamos hablando de la Torah, ahí estamos hablando del amor de Yahweh, ahí estamos diciendo que aquí hay algo diferente que tiene nombre propio y se llama Yahweh Sebaot. Emet. Y se empieza a ejecutar ese ministerio, pero yo pongo de primero a mi hogar, mi casa y mi familia. Porque si yo tengo problemas con mis hijos o mi relación está mal con mis hijos, yo no siento ganas de venir aquí a tocar, a cantar, a predicar, no, porque me siento mal, me siento vacío, me siento hipócrita. Y entonces incluso los hijos entienden eso y ya dicen, uy no, mi papá tiene X responsabilidad y si esto se daña por este lado, él va a faltar a esa responsabilidad, porque él pone por primero la casa. Eso es bonito. Que se sepa y que se entienda, incluso hasta ayuda para que las cosas marchen mejor. Pero la unidad familiar es algo que sí o sí la necesitamos, y para poder llevarla a cabo necesitamos que todos estemos conectados en el mismo ruach y que todos estemos trabajando en pro del bienestar de ese hogar y de esa familia, y de ahí se desprende todo para los demás. Así es. Esa es la unidad familiar. Y miren, tremendo como la casa de Yahshua HaMashiach, una casa en donde reconocemos que pues lo ideal es que le hable la cabeza y que la cabeza tome las decisiones, pero Yahweh escogió fue a la mujer para hablarle primero. Y entonces no, pues yo voy a orar como oraría la cabeza del hogar, pues tampoco, recíbanla porque tengo un propósito con ella. Y ya uno dice que raro, pues raro no, es Yahweh el que está haciendo su obra y cumpliendo su propósito. Y algunos dicen, no, pero es que si Yahshua viene de la carne en genealogía desde María, porque nació del vientre de María, pero pues fue adoptado con Joseph, y para el nacimiento de Joseph, para el nacimiento de Yahshua, Joseph no tuvo nada que ver, y Joseph es el que lo llaman hijo de David. Entonces, ¿qué pasa? No, pero es que Yahshua viene a ser legalmente hijo de Joseph y viene a ser heredero, todo lo que quiera. Igual cuando se busca la genealogía de María, aunque no hay registros muy exactos, se habla y dicen los historiadores de que también viene de la casa de Judá. Pero lo cierto es que políticamente se habla de que el heredero tiene que ser nacido del hombre, que el hombre sea el que tenga esa línea. Hasta en eso me estalló la cabeza Yahweh, porque viene y me dice, es que yo lo escogí, yo quise que así fueran las cosas. Y lo que dicen los hombres, lo que planean los hombres, lo que los hombres meditamos y analizamos, por eso nos descachamos a cada rato.
Por eso es que es tan importante meter a Yahweh en la ecuación de todas nuestras decisiones, porque Yahweh así lo decidió, porque Yahweh así lo escogió. Y si Yahweh lo dijo, es porque es bueno, porque su voluntad es buena, agradable Agradable y perfecta. y es perfecta. Así es, Es aleluya. buena, es agradable y es perfecta. Y es cuando nosotros desarrollamos esa confianza, que aquí entonces sale a relucir entonces la emuná. ¿Qué significa emuná? Creer, confiar y obedecer. ¿Y qué palabra es la que reemplaza emuná? Fe. Fe. Cuando hablamos de fe, simplemente yo tengo fe. Ah, bueno, tal vez usted tiene fe un poquito menos que los demonios. Ay, ¿cómo así? Sí, porque es que el libro de Santiago dice que los demonios creen, pero tiemblan. Usted cree, pero usted no tiembla. Usted no tiene ningún respeto por las cosas del Creador o de Dios o como usted le quiera llamar. De Yahweh, usted no tiene respeto y no tiembla, no tiene temor, usted cree. Ok, usted está en un nivel por debajo de los demonios, porque los demonios creen y tiemblan. Pero cuando encontramos la palabra emuná, que ya es creer, confiar y obedecer, a ese nivel no lo alcanzan los demonios. Porque los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Pero no confían y No por obedecen. supuesto no obedecen. Entonces ahí sí ya, cuando usted ya deja de tener fe y lo que tiene es emuná, ya usted sí ya viene y se pone en un lugar por encima de los demonios. Emet. Y cuando eso se logra en casa, pues las cosas también cambian. Porque Joseph confió, porque tenía sensibilidad de Yahweh. Joseph confió y dejó su trabajo y se fue a Egipto. ¿Por qué? Porque confió. Y esa confianza le permitió obedecer, porque Yahweh le dijo, recíbela. Usted tiene otra educación en su cabeza. Usted tiene otra forma de proceder. Usted tiene otro modus operandi de lo que se hace en una situación de adulterio. Usted ya lo sabe, pero yo le estoy diciendo, acéptela y llévesela con usted. Deje su trabajo, váyase para Egipto. Y Joseph decidió creer, confiar Y obedeció. y obedecer. Entonces, tener unidad en el Ruach, estar dispuesto a entregarlo todo por la familia, a poner la familia por primero, y que la emuná sea ese creer, confiar y obedecer, sea parte del hogar, se logra la unidad familiar. Emet. Hay mucho trabajo por hacer, porque todavía vemos cosas en la casa en las que uno a veces no confía, o alguno no confía, o que no obedece, o alguno no obedece. Porque puede que esté una cosa, pero tiene que tener presencia de todas. Y cuando se logra esa unidad familiar, vemos un propósito cumplido poderoso, porque el propósito de Yahweh con Miriam, con Joseph y con Joshua se cumplió y se está cumpliendo hasta el día de hoy. Emet. Así que eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Todos tenemos que ponernos en el papel de una Miriam que tiene sensibilidad y está dispuesta a entregarse completamente a Yahweh. Todos tenemos que cumplir el rol de Joseph, en donde es un Joseph que se rompen los esquemas por una voluntad de Yahweh. Se rompe. Porque ya entendimos de a qué estaba enfrentándose Joseph antes de tomar todas sus decisiones. Pero todas las decisiones que tomó Joseph fueron basadas en creer, confiar y obedecer a Yahweh. Emet. Por la misma sensibilidad con el Ruach, que la misma sensibilidad que tenía Miriam. Y se dio esa unidad familiar. Y dispuesto a entregarlo todo por la casa y por la familia, por el hermano, por la hermana. Por eso cuando hijos pelean, por ejemplo, que se dan duro y que se revientan, pues uno dice, uy, pero ¿cómo se da eso en ese tipo de casas, en ese tipo de situaciones, en donde se supone que usted tendría que cuidarlo y protegerlo, o cuidarla y protegerla, no lo contrario. Pero bendito Yahweh que nosotros nos ha permitido tener eso aquí en casa. Emet. Así Tenemos es. unidad en el Ruach, ponemos a nuestra familia primero, creemos, confiamos y obedecemos a Yahweh. Si eso se empieza a dar en los hogares, vamos a tener una unidad familiar, y ahora que se vienen las fiestas, vamos a poder estar sin ningún tipo de hipocresía, exaltando y honrando el nombre de Yahweh en medio de las fiestas. Emet. Eso es algo que el Padre me hablaba fuertemente esta mañana, y pues que sentía yo de parte de él que lo compartiéramos y lo analizáramos, sobre todo desde un hogar que la verdad yo nunca había analizado el hogar de Joshua como lo analicé esta mañana. A punto de... Nunca. O sea, prédicas de todo tipo, mensajes de todo tipo, pastores, Moré, Roe, de donde quieran, muchos mensajes, pero nunca había visto un análisis de la casa de Joshua. Y encontrarme yo que era una casa disfuncional, algo muy loco. Tremendo. Pero sobre todo, y más tremendo es, que el Padre nos cambia el pensamiento a nosotros. Así nos lo es. cambia. Y de ahí, así como instruye al niño en su camino, así como lo que se enseña en casa se ve cómo se comporta hacia afuera, pues así mismo la unidad tenemos que lograrla en casa para poder tener unidad congregacional. Emet. Y unidad como pueblo y armonía delante de ella. Así es. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Pues déjele luz de Noelia. ¿De quién? La